Damas, Despierta, hombre. damas y caballeros, señoras, señores, niños y niñas de la República. Nuevamente aquí en cabina se encuentra su compadrito, su amigo, su compañero, su servidor, el Mexboy, acompañado como todos los viernes con mi compadrito Marcial Avelar. Y bueno, pues amigos, ya estamos totalmente en vivo para ustedes aquí a través de la sintonía 92.1 y 92.3 FM, la invasora, parte de Alpha Media, Access One Communications y Radio Group Shreveport. Este show trae a ustedes por cortesía de la revista Vita Latina. Ya saben amigos, Vita Latina es una revista bilingüe que se imprime a lo largo y ancho de la región, en el noroeste de Luisiana, en el este de Texas. Imprimimos 10,000 copias cada mes, 300 puntos de distribución a lo largo de la región. Y pues ya estás, ahí está la información, compadres. Mi compadrito. Qué introducción tan larga, man. Ay, ay, ay. Buenos días a todos. Aquí otra vez, ya es viernes. Y el cuerpo lo sabe, ¿qué dicen? Ah, sí, Y ahora queremos que la mente lo sepa, lo que vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar hoy, brother? Pues tenemos el tema de cómo hacerse residente permanente. ¿Cómo hacerse residente permanente? Ok. La semana pasada hablamos de hacerse ciudadano. Empezamos al revés. Empezamos ¿no? al revés, ¿no? Al revés, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo nacer ciudadanos? Después, ¿cómo legalizarnos como ciudadanos? Después, ¿cómo sernos residentes? La próxima semana, ¿qué vamos a hablar? ¿Cómo cruzar la frontera? Ándale, sí. Órale. En la bestia. En la bestia, ¿verdad? Para hacer enojar al Trump. Entrenamiento de brincar paredes. Bueno, sí, pero es el tema del que vamos a discutir hoy, de cómo personas se pueden hacer residentes permanentes de Estados Unidos. ¿Cómo ves? Sobres. Bueno, pues, para luego es tarde, brother, vamos a iniciar. Pues hay diferentes maneras de hacerte residente permanente. Ajá. El más común es a través de familia, es el más común porque un ciudadano pues puede pedir a su esposa, a sus hijos, menores o mayores, solteros o casados. Un ciudadano puede pedir a su papá, a su mamá, puede pedir a sus hermanos, solteros o casados. So, esa básicamente es inmigración a través de familia, por parte de la familia. Los residentes también pueden pedir a su esposa y a sus hijos solteros solamente, no pueden pedir a sus hijos casados. Solamente hijos solteros, menores o mayores, y a su esposa, son los únicos que pueden pedir. Otras maneras de llegarse a ser residente permanente es a través del empleo. Pero ahí hay diferentes tipos de visas de empleo. Por ejemplo, la H1B es especialmente para profesionales, ¿verdad? Por ejemplo, si una compañía aquí en Estados Unidos está buscando un ingeniero químico, vamos a decir, entonces primero tiene que darle la oportunidad a un ingeniero químico de Estados Unidos o un ingeniero químico que es ciudadano, residente o tiene autorización para trabajar. Y pues tiene que hacer un anuncio en el periódico, tiene que ir a la oficina del empleo, de desempleo, poniendo la plaza que tiene para un ingeniero químico. Y luego también tiene que poner en el periódico un aviso de que está buscando un ingeniero químico. Y entonces tiene que ser bien específico lo que está buscando en un ingeniero químico. Y por ejemplo, y de esos 3, tiene que anunciarlo por 3 días en el periódico. Y uno de los 3 días tiene que ser un domingo. Entonces puede ser viernes, sábado, domingo, o sábado, domingo, lunes, o domingo, lunes y martes. Tienen que ser seguidos. Tienen que ser seguidos, pero uno de ellos tiene que ser el domingo. Anuncia que está buscando un ingeniero químico. Y personas se presentan, quizás no se presenten a la compañía y llenan la solicitud, y quizás el dueño de la empresa diga, no, pues esta persona no califica por X razón, no tiene suficiente experiencia o no sabe trabajar con este tipo de químicos o no es la persona que yo necesito, y tiene que registrar por qué no aceptó a ese ingeniero químico que está aquí en Estados Unidos y que está autorizado para trabajar. Entonces, puesto que no encuentra el indicado, entonces pasa al departamento laboral, y eso se le llama certificación laboral. Pasa al departamento laboral y le dice, ¿sabes qué? Aquí están todos los esfuerzos que hice, anuncié en el periódico, puse un aviso en la compañía, puse un aviso en el sitio de internet de la compañía, fui a la oficina del desempleo, puse un anuncio en el periódico, vinieron 2 o 3 a aplicar, y aquí están las razones por las cuales los rechacé. Entonces quiero traer un ingeniero químico de Monterrey, México. ¿Okay? Entonces ya el departamento laboral dice, ok, está bien, ya nos comprobaste que no puedes encontrar uno que llene los requisitos que tú necesitas. Entonces sí, ya
se Ya puede te puedes traer traer el ingeniero químico de Monterrey. Órale. Y entonces todavía falta pasar a inmigración, ¿verdad? Y es cuando hace la solicitud con inmigración, una vez que el departamento laboral certifica que sí puede traer una persona extranjera a trabajar, y entonces pasa con inmigración, y inmigración le dice, ok, está bien, puedes traerlo, envían un aviso al consulado en Monterrey, se presenta el ingeniero químico en Monterrey, que obviamente ya solicitó el trabajo, ya aplicó, y probablemente ya hasta lo aceptaron en Estados Unidos, y va y se presenta, y le dan su visa H1B, y si tiene esposa, le dan también la H4 a su esposa, y a los hijos también. Entonces se vienen todos, y tienen una visa por 2 años, y que eventualmente se puede hacer residente. Entonces es un proceso largo, ¿verdad? Y esa es otra manera de poder hacerse residente cuando es por empleo. Hay otra manera de hacerse residente, es invirtiendo en Estados Unidos, abriendo una empresa o algo. Por ejemplo, en zonas rurales, como lo es, vamos a decir, todo el este de Texas, se le considera una zona rural. Una zona urbana sería, no sé si Shreveport y Bossier se considera una zona urbana, pero probablemente sí, probablemente no, pero como Houston, Dallas, San Antonio, eso sí se le considera una zona urbana. Entonces, allí se determina cuánto dinero hay que invertir para que puedas obtener tu residencia, tú y tu esposa y tus hijos. Si es en zona rural, puede invertir $500,000, ¿okay? Con $500,000 que invierta y cree 5 trabajos, 5 trabajos, 5 empleos, y le dan tiempo para poder hacer su inversión y poder emplear a las personas y montar su negocio y todo eso. Entonces es una manera. En zona rural, $500,000. En zona urbana, tiene que invertir $1,000,000 y crear 10 empleos, ¿verdad? Y así es como muchas personas que tienen dinero y quieren invertir en Estados Unidos también pueden poder obtener la residencia. Y claro, tienen que comprobar la procedencia del dinero, de dónde viene el dinero, ¿verdad? Y obviamente tiene que venir de bienes legales, ¿verdad? O sea, no puede venir, por ejemplo, o sea, tienen que comprobar que ese dinero lo tienen porque tienen un trabajo o son ricos o lo que sea. No nomás así de que de repente aparece $500,000 en su cuenta de banco y ahora dice, tengo $500,000, quiero irme a Estados Unidos, quiero invertir en X, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos ayudado a algunas personas que abren, por ejemplo, un Church's Chicken, ¿verdad? Y obviamente si abres un Church's Chicken en, no sé, en un pueblo aquí pequeño, en Minden, vamos a decir, fácilmente puedes crear 5 empleos con un Church's Chicken, fácil, sí. Entonces, ¿qué hace un inversionista extranjero? Compra una franquicia de Church's Chicken y entonces, claro que va a valer más de $500,000 la inversión, ¿verdad? Porque tiene que comprar el lote, tiene que construir, tiene que comprar todo lo que va adentro para cocinar y todo eso, y luego tiene que pagar la franquicia, y obviamente que va a ser $500,000 o más, o cerca de $500,000, o quizás al principio no sea $500,000, pero ya una vez que está montado el negocio sea $500,000. Crea 5 empleos, fácil. Un Church's Chicken fácil puede crear más de 5 empleos, ¿verdad? Solamente en un turno puede tener más de 5 personas trabajando. Entonces eso es lo que hacen algunos inversionistas que quieren venirse de su país y quieren venir a Estados Unidos, y invirtiendo mínimo $500,000 pueden obtener su residencia, tanto el inversionista como su esposo o esposa e hijos menores de 21 años. Esa es otra manera de conseguir la residencia permanente. Esas son las maneras más comunes, ¿verdad?, de hacerte residente de Estados Unidos, pero hay otras que son más, podemos decir, obscuras, no sé si esa es la palabra correcta, o que no oímos mucho de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que son víctimas de la violencia, aplican para, ya sea a través de VAWA, si la violencia viene de parte del esposo o esposa ciudadano residente, o la visa U, que son víctimas de un crimen, les dan la visa U o les dan VAWA y les aprueban las aplicaciones y después pueden aplicar para la residencia. Esa es otra manera también de llegar a ser residente permanente. Pero en este programa que estamos hablando hoy, me gustaría concentrarme más en lo más común, en lo que más, cómo la mayoría de la gente se hace residente permanente, porque en Estados Unidos se aceptan a más de 1 millón de personas al año para
para residencia permanente. Entonces hay muchísimas maneras de hacerlo, pero la más común es a través de familia o a través de matrimonio. Por ejemplo, hay las fiancé visas, que son visas de comprometido, ¿verdad? Se viene la persona, la prometida o el prometido se vienen, ingresan al país y tienen 90 días para casarse, y entonces aplican para la residencia. Entonces son las diferentes o diversas maneras de poder solicitar la residencia. Pero vamos a concentrarnos, como mencioné, en lo que es la familia. Por ejemplo, dijimos, los residentes permanentes solamente pueden aplicar para su esposa o sus hijos menores, perdón, sus hijos solteros, ¿verdad? Sus hijos solteros. Supongamos que aplican bueno, tú eres soltero, ¿verdad? Sí. Solterón y disponible. Oui, oui. Entonces, supongamos que tu mamá es residente permanente y mete una aplicación para ti. Ajá. Y entonces, como se tarda, si eres menor de 21 años, se toma como unos 2 años y medio más o menos para que haya visa disponible para que puedan. O sea, los hijos de residentes permanentes y esposas de residentes permanentes tienen que esperar hasta que haya una visa disponible, y la disponibilidad de visas depende de qué país vienes, ¿verdad? Por ejemplo, hay países que tienen que esperar muchos años, hay países que tienen que esperar menos años, y eso depende de qué país vienes. Y obviamente los mexicanos, los filipinos, los chinos son los que se tardan más en emigrar a Estados Unidos, porque de allí es donde tenemos más inmigrantes. Entonces, tu mamá te mete tu aplicación cuando tienes 18 años, ¿verdad? Y tiene que esperar, o más bien, los que tienen que esperar son los que son mayores de 21 años, ¿verdad? Okay. Antes sí se tenía que esperar más. Entonces, eres mayor de 21 años, tu mamá te mete tu aplicación, y tienes que esperar, no sé, 15, 18, 20 años para que puedas arreglar. Pero si te casas, se termina la aplicación. Adiós aplicación. Se acabaron los papeles, como dicen. Ajá. Hay un remedio de eso, ¿verdad? Tu mamá se puede hacer ciudadana y puede continuar, ¿verdad? Pero si te mantienes soltero todo ese tiempo, eventualmente se va a tomar unos 18 años para que puedas tener la residencia. ¿Ya? ¿Y eso es por qué? Porque también tendrías que traer a la esposa si te casas. No, ¿o cómo? no, es que como te mencioné, los residentes permanentes no pueden arreglarle a sus hijos casados, Okay. solamente solteros, ¿ya? Y entonces, pero el esposo o la esposa, eso sí pueden arreglar, como te digo, a los 2, 3 años. ¿Y divorciados? Bueno, ahí te va, por ejemplo, te casas a los 10 años de que metió la aplicación tu mamá. Ajá. Bueno, te casas y a los 10 años que metió la aplicación tu mamá te divorcias. Bueno, otra vez ya estás otra vez en la espera, ¿verdad? Esperando como divorciado y esperando más años, ¿verdad? Y los mexicanos están tomando mucho tiempo. Si se meten en su celular y se van a Google y ponen Visa Bulletin, allí van a ver la lista de espera para cada país, cuántos años tienen que esperar. Por ejemplo, los residentes están en la F2A o F2B, esa es la categoría de los que tienen que esperar. Bueno, los ciudadanos también le pueden arreglar a su esposa y a sus hijos menores de 21 años. Ellos no tienen que esperar a que haya visa disponible, porque se les considera familia inmediata. También los padres de ciudadanos no tienen que esperar. Esos arreglan, depende de dónde estén, si están en el país o fuera del país. Si han estado ilegalmente en el país o no. Hay muchas cosas que dependen de quién arregla, cuándo arregla y cómo arregla, ¿verdad? Y qué tan rápido arregla. Pero los hijos menores de 21 años de ciudadanos y las esposas de ciudadanos, ellos no tienen que esperar. No tienen que esperar a que haya visa disponible como lo hacen los residentes. También a los que esperan mucho son los hijos mayores de 21 años. O hijos casados de ciudadanos, ellos tienen que esperar muchos años, y los mexicanos tienen que esperar 18, 19, 20 años, ¿verdad? Para que puedan arreglar. Entonces, muchas cosas pueden suceder durante esos 18, 20 años. A veces muere el que está haciendo la petición, a veces se casa el que está esperando la residencia, la residencia o que haya visa disponible. Entonces hay muchas cosas que suceden durante ese largo tiempo, porque es mucho tiempo. Eso es para pedir a personas que están fuera del país, ¿verdad?
No, también los que están adentro. Eso no importa dónde estén. Lo único que determina si vas a arreglar en Estados Unidos o fuera es si estás dentro del país, y también depende. Por ejemplo, si eres ciudadano y le estás arreglando a tu esposa, tu esposa entró con una visa, y entró con una visa hace 5, 10, 15, 20, 30 años, no importa, ella puede arreglar aquí en Estados Unidos si entró legalmente. Lo mismo sucedería con los hijos, pero si entraron ilegalmente tienen que pedir un perdón. Tienen que pedir un perdón por haber entrado ilegalmente y haber permanecido ilegalmente en Estados Unidos por más de un año, y se pide el perdón y tienen que salir afuera del país a arreglar si es que entraron ilegalmente. Y eso sucede con la familia inmediata, ¿verdad? También los residentes permanentes pueden pedir un perdón por su esposa si entró ilegalmente a Estados Unidos y no puede arreglar aquí. Y además, los residentes permanentes, si ya tienen la visa vencida, la esposa no puede arreglar aquí en Estados Unidos, tiene que salir del país. Pero cada circunstancia es diferente, por eso yo les recomiendo que hablen con un abogado si pueden arreglar, pueden aplicar para la residencia, porque es mejor estar bien seguros cuál es la situación de cada uno. Lo que estamos hablando aquí es solamente información, no es consejo legal. Para eso tiene que sentarse con un abogado y que le explique su situación específica para usted que quiere solicitar la residencia. Entonces, esas son las diversas maneras de poder aplicar, y hay muchas cosas que conllevan eso. Por ejemplo, también se tiene que considerar si el que está pidiendo a la persona, a su esposa o a sus hijos o a quien sea, a quien le está solicitando la residencia, hay que determinar si esa persona hace suficiente dinero para poder patrocinarla. Y eso, suficiente dinero, se refiere a qué tanto dinero hizo en su última declaración de impuestos, qué tanto dinero hace ahorita que está trabajando, y si no hace el suficiente dinero, hay una tabla que determina cuánto dinero tiene que hacer para poder patrocinar a su esposa o a sus hijos o a su hermano o a quien sea. Y si no hace suficiente dinero y no tiene los suficientes bienes, inversiones o bienes y raíces, entonces tiene que buscar un patrocinador, alguien que le asista, que le asista, y esa tiene que llenar los mismos requisitos. Tiene que ser ciudadano, residente, y también tiene que hacer X cantidad de dinero y presentar también su declaración de impuestos, carta de empleo, formas W2 y comprobante que es ciudadano residente, y firmar un documento donde se compromete que si esa persona que está inmigrando llega a pedir servicios públicos, primero es el esposo o la esposa que está pidiendo, es el responsable. Si no paga, si no reembolsa al gobierno, entonces se va con el copatrocinador. Es, por ejemplo, si quieres comprar un carro y no tienes buen crédito, entonces tú eres el principal, ¿verdad? Pero si no pagas el carro, se van a ir sobre la persona que avaló, que con su crédito y con su firma. Entonces, básicamente lo mismo. Si la persona principal, el esposo, que le está arreglando a su esposa, no cumple, la esposa, no sé, a los 6 meses de que llega, va y pide estampillas para comida, o le dan Medicaid o algo a ella, entonces el gobierno puede venir sobre él para que sea reembolsado por el dinero que se gastó en el hospital o lo que sea. Y entonces, si no lo paga él, entonces se van a ir sobre el copatrocinador, el que firmó también, el que avaló también. Entonces, esa es una manera de cómo el gobierno, ¿verdad? Es algo que no se divulga en los medios, ¿verdad? De que los inmigrantes nomás vienen a recibir beneficios. Pero ese contrato que se llena cuando llegas a ser o cuando vas a hacerte residente permanente, es un contrato por 10 años o hasta que te haces ciudadano, ¿verdad? Entonces, por esos 10 años le estás diciendo al gobierno que no le vas a pedir estampillas para comida, no le vas a pedir Medicaid, beneficios federales, que no vas a pedir esos servicios, y que si los pides, tu esposo los tiene que pagar, o si no el copatrocinador, si utilizó un copatrocinador. Y es una garantía de 10 años o hasta que te hagas ciudadano. Wow. Si al siguiente día te haces ciudadano, por ejemplo, los niños menores de 18 años, como mencionamos la semana pasada, que inmediatamente se hacen ciudadanos, pues esos ni siquiera llenan ese formato, llenan otro formato similar donde el día que se hacen residentes se hacen ciudadanos, entonces no tienen que llenar ese documento.
es como un waiver, ¿verdad? De que una exención de que ese niño no está obligado o que no está obligado porque ese mismo día se hace ciudadano. Entonces ahí termina esa responsabilidad con el gobierno. Porque ya el niño siendo ciudadano automáticamente tiene todos los derechos de un ciudadano y pedir lo que él quiera, si es que califica. Y eso es parte también de lo que llega, el contrato que se hace para que llegue a ser residente una persona, ¿verdad? Entonces, esas cositas son importantes, ¿verdad? Y obviamente es muy extenso el tema para poder hablar de él y cada persona es diferente. Cada persona es diferente. Por ejemplo, a las personas que llegan a hacerse residentes permanentes a través de VAWA, pues no tienen que llenar ese formato, ¿verdad? No tienen que llenar la 864. ¿Por qué? Porque ellos mismos están haciendo la petición por sus propios méritos, no porque alguien les está arreglando, sino porque son víctimas de un crimen. Entonces ellos no tienen que llenar ese formato, están exentos de ese. Se llena otra forma que es 864 pero W, donde es un waiver, es una exención, donde o sea, ellos están exentos de esa obligación porque están protegidos por VAWA, Violence Against Women Act, que es un proceso donde una persona que es víctima de la violencia por parte de un familiar ciudadano residente, esa persona puede obtener ese tipo de beneficio. Y obviamente también hay otros, por ejemplo, algo que se me pasó a decir, es algunas personas que piden asilo. Los que piden asilo también eventualmente llegan a ser residentes permanentes, ¿verdad? O refugiados que llegan con estatus de refugiado, también eventualmente llegan a ser residentes permanentes. Y esos también hay convenios con ciertos países o el gobierno hace arreglos especiales para que personas de ciertas partes del mundo puedan entrar a Estados Unidos como refugiados. Y en sí, cualquier persona puede hacer un reclamo de asilo cuando llega a la frontera, cuando llega al aeropuerto o a algún puerto de entrada al país, llega y dice, tengo temor de ser regresado a mi país porque me pueden matar, porque por mi afiliación política o religiosa, orientación sexual o X, ¿no? Y porque pertenezco a cierto partido político, nos están persiguiendo, nos están matando, y si regreso a mi país temo a ser torturado o que me maten. Entonces, ese tipo de personas, el oficial de inmigración que los entrevista cuando llegan, él determina de que sí, esta persona lo que está diciendo es creíble, o lo que me está diciendo es creíble, lo voy a dejar que se quede en el país, y eventualmente esa persona aplica, tiene un año para aplicar, y aplica, solicita el asilo, y si le dan el asilo, pues obviamente puede aplicar para la residencia también. ¿Cómo ves? Muy bien, muy bien. Bueno, esas son las principales formas y las secundarias formas de cómo hacerse uno residente. Ya en este momento son las 11 de la mañana con 30 minutitos. Vamos a ir a un brevecito corte comercial y al regresar, pues continuaremos en el tema. Vale,